Muy bien, hermanos, hemos llegado al momento principal de nuestro servicio. Me gustaría retomar el mensaje de la semana pasada. Ustedes van a recordar que comenzamos a predicar sobre convertirnos en discípulos de Cristo para toda la vida. Y decíamos la semana pasada que es una gran bendición el conocer a Cristo. Gloria a Dios porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados por el Señor. Decíamos también que nuestra sociedad, nuestro mundo está lleno de creyentes, pero no de discípulos. El mundo está lleno de cristianos que dicen ser cristianos, pero no se han convertido en verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Y quiero llevarlos una vez más, hermanos, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos 25 hasta el versículo 27. Y vean lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas, capítulo 14, versículos 25 hasta el versículo 27. Muy bien, léanlo conmigo y miren lo que dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos, hermanos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En este versículo decíamos que muchas veces hay personas que malinterpretan este pasaje. El Señor Jesucristo en ningún momento está sugiriendo que debemos de rechazar a nuestra familia, de no rechazar a la esposa, al esposo o a los hijos. Cuando Él dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Decíamos, hermanos, que la respuesta la encontramos en el Evangelio de Mateo 10:37, en donde Jesucristo decía: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y lo que explicábamos es, mis queridos hermanos, es que lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros es una prioridad de amor hacia Él. Es decir, que mi amor sea sobre todas las cosas, que mi amor esté sobre el amor de mi familia, sobre el amor de mi trabajo, incluso sobre el amor de mí mismo o de mi propia vida. Y estuvimos hablando de algunos aspectos muy importantes. Decíamos que el discípulo de Cristo se niega a sí mismo y carga la cruz. Decíamos que Jesús se negó a sí mismo. Cuando Él estaba en el monte de Horeb, Él decía: Padre, que no se haga como yo, sino como tú. Decíamos también que el apóstol Pablo se negó a sí mismo. Y él decía estas palabras: todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y también hablamos la semana pasada de que el discípulo de Cristo vive al pie de la cruz. Y decíamos que vivir al pie de la cruz significa contemplarlo a Él, contemplarlo en su sacrificio. Y cuando contemplamos a Jesús en la cruz, podemos ver su amor, podemos ver el dolor que Él sufrió por amor por cada uno de nosotros. Decíamos que cuando vivimos al pie de la cruz de Cristo, vivimos también en oración, en estudio de la palabra. A través de la oración y el estudio podemos contemplar la majestuosidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir al pie de la cruz significa que tenemos un profundo amor por Él, un profundo respeto por nuestro Señor. Pero esta mañana quiero que nos enfoquemos en este principio. El discípulo de Cristo también está crucificado juntamente con Cristo. Quiero llevarlos a Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 20, y mire lo que la Biblia nos dice esta mañana. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren qué palabras más hermosas del apóstol Pablo. ¿Están conmigo, hermanos? Dice Pablo:
Léalo conmigo, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras de Pablo, yo pienso, hermanos, que deberíamos de tomarlas cada uno de nosotros. Crucificarnos con Cristo, vivir con Cristo. Crucificarse con Cristo significa que estamos renunciando a nuestros derechos y privilegios. En otras palabras, cuando Pablo dice que está crucificado con Cristo, Pablo dice que entrega en las manos de Dios toda su vida para hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Significa que nuestros sentimientos y nuestra voluntad están doblegados al deseo de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Pablo dice que estamos crucificados juntamente con Cristo, Pablo está queriendo decir que él estaba muriendo a sí mismo y que le estaba permitiendo a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que viviera en él. Hermanos, significa doblegar nuestro orgullo, significa entregar nuestra vanidad al Señor, significa que la soberbia no prevalece sobre nosotros, significa que hacemos a un lado nuestra indiferencia y nuestra apatía. Es lo que vivía Pablo. Significa que nuestro espíritu está quebrantado delante de Dios y venimos delante de Él, humillados, arrepentidos delante de su presencia. Estar crucificados con Cristo significa que vivimos para Él y solo para Él. Imagínense, qué maravilloso es la filosofía del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, el apóstol Pablo había hecho de Jesús su acostarse, su levantarse, su caminar con Él todos los días. Qué maravilloso es entender que si estamos crucificados juntamente con Cristo, dormimos con Él, nos despertamos con Él, desayunamos con Él, almorzamos con Él, cenamos con Él. Nuestra vida está marcada por vivir con el Señor Jesucristo. Crucificarnos con Cristo significa estas palabras de Pablo en Filipenses 1:21, cuando él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, qué maravillosa esta filosofía de vida del apóstol Pablo. Imagínese usted, la meta de Pablo consistía en vivir para Cristo, servirle a Cristo y adorar a Cristo. Estar crucificado con Cristo significa todo esto que les estoy diciendo. Significa que estamos viviendo para Él, que debemos tener una pasión por Jesús, que debemos tener esa visión tal como Jesús la tuvo, que nuestra vida se enmarque con un propósito en todo sentido hasta llegar a lo que Pablo decía en Romanos capítulo 14, decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿No les parece, hermanos, que es una maravillosa filosofía de vida pensar que vivimos para Él y solo para Él? Y que Jesucristo es el centro y el enfoque de nuestra vida. Él es el propósito de ser. Él es la razón de ser. Pablo tenía esa filosofía de vida de decir, hermanos, quiero que sepan que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Todos mis derechos, todos mis privilegios los he entregado al Señor. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero nosotros, como seres humanos, siempre estamos tratando de reclamar nuestros derechos y nuestros privilegios. Pero cuando reconocemos que estamos crucificados con Cristo, cedemos todos nuestros derechos al Señor, todos nuestros privilegios al Señor. Ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Y yo creo que esto es un discípulo de Cristo. Un discípulo está crucificado juntamente con Cristo. Un cuarto principio es que el discípulo de Cristo no solamente está crucificado con Él,
sino que está comprometido radicalmente con su causa y con su reino. Hermanos, el mundo, como dije antes, está lleno de creyentes, pero no de verdaderos discípulos. Un verdadero discípulo, hermanos, se compromete con la causa de Cristo. No podemos, como discípulos de Cristo, decir que somos discípulos si estamos alejados de los intereses del reino. Yo no puedo decir que soy un ciudadano del reino de los cielos si no estoy viviendo como un ciudadano del reino de los cielos. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si no tengo compromisos con mi Padre Celestial. Usted y yo, como discípulos de Cristo, estamos comprometidos radicalmente con su causa y con su reino. ¿Cuál es su causa? La salvación de todos los hombres. ¿Cuál es su reino? El reino es el reino de Cristo en todo el universo. Cuando vamos a Mateo, en el capítulo 28, mire lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 18. Léalo conmigo, mire lo que la Biblia dice. Mateo 28, 18 al 20. ¿Están contentos, hermanos? Muy bien. Mire lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Estamos hablando de estar comprometidos con su causa y con su reino. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué encontramos en estos versículos? En estos versículos encontramos el mandato de Cristo para sus discípulos, para su iglesia, para su pueblo. Jesucristo dijo: id. Esto de ir es un mandato imperativo, significa obediencia inmediata. Hacer discípulos es un imperativo que requiere nuestra atención como discípulos de Él. Hermanos, a todo el mundo, ese mundo que nosotros vemos por las calles, que vemos en películas, que vemos en televisión, que vemos en nuestra sociedad, a ese mundo Dios le interesa. Y Dios quiere que nos convirtamos en discípulos del Señor Jesucristo. Yo quiero decirles que cuando Jesús dijo que vayamos por todo el mundo, esto incluye a todos los pueblos, a todas las etnias, incluye a todas las tribus, las lenguas de la raza humana, es decir, hasta lo último de la tierra, sin importar su color, sin importar su apariencia, sin importar su cultura, pues la Biblia dice que por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio no es exclusivo para un grupo de personas. Imagínense, si el Evangelio fuera exclusivo solo de los salvadoreños, ¿en dónde quedarían los mexicanos? ¿En dónde quedarían los ecuatorianos? ¿En dónde quedarían los cubanos y los costarricenses? Imagínense si el Evangelio fuera exclusivo solo de los guatemaltecos o solo de los americanos. El Evangelio no es exclusivo de ningún pueblo. El Evangelio incluye a todos los pueblos del mundo. Amén. Nosotros como iglesia no somos una iglesia exclusiva. No somos una iglesia exclusiva de los salvadoreños, de los guatemaltecos o de los mexicanos o de cualquier otra nación. Esta es una iglesia que debe de incluir a todas las personas de todo el mundo, sin importar su color, sin importar su lengua, sin importar su nación, sin importar su cultura. Necesitamos entender que este es un mandato que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros, los que somos discípulos del Señor. Hermanos, Jesucristo dijo: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? ¿Se lo saben, hermanos? ¿Dónde? Ay, hermanos, eso está en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, mis hermanos, la meta de Dios es evangelizar a toda la tierra. Hermano, tenemos el Espíritu Santo para hablar del amor del Señor. ¿Sabe cuál es la meta máxima de Dios? La meta máxima de Dios es establecer su reino en todo el mundo, en todo el universo. Esa es la meta máxima de Dios. Y Dios nos ha dejado a nosotros la palabra para que nosotros la llevemos y la compartamos con otros. Hermanos, usted quizá va a decir: yo no hablo del amor de Cristo porque yo no tengo el don de evangelismo. Yo le voy a decir algo muy interesante esta mañana. El evangelismo no es un don. El evangelismo es un mandato de Dios. El evangelismo no es que usted tenga un don. En la Biblia solo hay 3 listas de dones: Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12 y 1 Corintios 12, 13 y 14. En esos 3 segmentos están las 3 listas de dones. Y yo le regalo un tamal y 2 pupusas revueltas el 31 de diciembre al que me diga si en esas 3 listas aparece el don de evangelismo. Ahora, si no lo encuentran, ustedes me invitan a mí a esas 2 pupusas. Así que todos me tienen que invitar porque nunca lo van a encontrar. ¿Cómo dice? Me va a hacer daño. ¿Me va a hacer daño? No, con tal de comer, prefiero que me haga daño. Muy bien. Hermanos, usted nunca va a encontrar el don de evangelismo en la Biblia. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Jesús nos dijo que vayamos por todo el mundo y no nos está diciendo les doy el don, Él nos da el mandamiento. No hay un don para el evangelismo. La Biblia dice: el que gana almas es sabio. Entonces, ¿se da cuenta usted? En la Biblia usted no puede decir: pastor, yo no salgo a evangelizar, no comparto mi fe porque no tengo el don. Que no lo engañe Satanás. Ese es el peor engaño de Satanás, para que usted no hable del amor de Dios. Necesitamos hablar del amor del Señor Jesucristo. Estamos comprometidos radicalmente, hermanos, con su causa y con su reino. Yo les hago 3 preguntas esta mañana cuando hablamos del evangelismo. Si no es ahí, en donde tú te encuentras, entonces, ¿dónde? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y si no es hoy, o si no eres tú, más bien, entonces, ¿quién? Si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Si no es ahí en donde te encuentras, entonces, ¿dónde? Y si no soy yo, entonces, ¿quién? Necesitamos ir y hablar del amor del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos 1:17 o 1:16 Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué más dice? Al salvadoreño primeramente y después al mexicano. No dice así. Al judío primeramente y después ¿a quién? Al griego. Porque la salvación es para todos, hermanos, y no tenemos que avergonzarnos de una salvación tan grande. Vamos, comparta su fe al estar comprometido con la causa y el reino de nuestro Señor. Recuerde esto también, que el discípulo de Cristo nunca deja de aprender, nunca deja de seguir. Si nos hemos convertido en discípulos del Señor, nunca vamos a dejar de seguirlo a Él. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Nunca deje de seguir a Jesús. Nunca deje de aprender de Jesús. Recuerde que Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿Qué dijo Jesús? Y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Cuando usted diga, ya lo sé todo, no tengo necesidad de aprender, hermano, usted ha caído en la ignorancia más grande de su vida, porque nunca vamos a dejar de aprender, y sobre todo de nuestro Maestro, que se llama Jesús, nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cuál fue el problema? Démosle un aplauso al Señor, hermano. ¿Sabe cuál fue el problema de los hebreos? El problema de los hebreos es que ellos dejaron de seguir y dejaron de aprender. Cuando voy a Hebreos 5:11 al 14, el autor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto sabéis que hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense, dice el autor que estos hebreos dejaron, hermanos, pasar el tiempo. En lugar de haberse convertido en maestros, se habían convertido en cristianos que se habían hecho tardos para oír. Hermanos, no es que nacieron sordos, es que se acomodaron y se hicieron sordos. Cayeron en un estado de confort espiritual, y ese estado de confort no les permitía seguir creciendo. Nunca deje de seguir y de aprender de Jesús, porque si somos discípulos de toda la vida, nunca dejaremos de seguirlo y nunca dejaremos de aprender del Señor Jesús. Y termino con estas palabras. Como discípulo de Cristo, mientras caminas por la vida, ya eres bendecido por Dios, y al final tendrás gloriosas recompensas. Y esta es una verdad que les estoy diciendo. Qué maravillosas recompensas tenemos en Dios. Tenemos el gozo, tenemos su paz, tenemos satisfacción, tenemos descanso, tenemos una maravillosa bienvenida que Él nos dará cuando entremos a su reino. Yo creo que mientras transitamos en esta tierra como discípulos de Cristo, ya experimentamos su gozo. El gozo de seguir a aquel que murió por nosotros en la cruz. El gozo de seguir a aquel que nos amó tanto y que dio su vida por cada uno de nosotros. Mientras vamos en esta jornada maravillosa de la vida como discípulos de Cristo, también disfrutamos de su paz. Paz que solamente el Señor nos puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras nos acercamos al final de nuestra jornada como discípulos de Cristo, podemos vivir con satisfacción de que estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, porque nos hemos convertido en discípulos de Cristo, amándolo, sirviéndolo, siguiendo las pisadas, las huellas, los pasos de nuestro Maestro. ¿Y saben cuál es la mayor victoria? Lo que nos va a coronar como verdaderos discípulos de Cristo son aquellas palabras de Jesús en Mateo 25:23, cuando Él dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Qué palabras maravillosas. Hermanos, demos un paso más allá de ser cristianos nominales. Demos un paso más allá de ser solamente creyentes. Convirtámonos en discípulos de Cristo para toda la vida. Que no nos dé vergüenza decir que somos discípulos del Señor, que le pertenecemos a Él. Ahí en la lavandería, en su apartamento, en su condominio, en donde usted vive, dé testimonio del amor del Señor. Diga que usted es un discípulo de Cristo, que usted es una persona que no solamente ha nacido de nuevo, sino que es una persona que ama al Señor, que usted le sirve al Señor y que está dispuesto a dar todo por Él, para que cuando Él venga
o cuando Él nos llame a su presencia, nos diga, entren, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor por nosotros. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos conviertas en verdaderos discípulos de Cristo para toda la vida. Que podamos amarte, seguirte y servirte siempre. Padre Santo, usa nuestras vidas. Usa nuestros corazones, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dinero, nuestros recursos, y que seamos verdaderos discípulos tuyos. Bendice tu iglesia, bendícenos a todos. Señor, bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Hermanos, tenemos servicio hoy a las 6 de la tarde. Voy a pedir a 4 varones, hermanos Sergio, si nos ayudan, después del servicio, si podemos subir el árbol una grada más, por favor, así más esquinadito.